Situación. Los unionistas irlandeses emprenden un enfrentamiento contra la legislación de Inglaterra. Misión: invadir Irlanda y sofocar el levantamiento irlandés. Ejecución. En 1649 se recurre a la caballería, a la infantería y a la artillería pesada. Administración. Nuevo ejército modelo británico. Mando y control: Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Bienvenidos a Conquistadores. Soy el capitán Dale Dye. Igual que un arrecife oculto puede suponer el naufragio de un barco, Irlanda ha desbaratado los planes de posibles conquistadores. Sin embargo, en el siglo XVII un comandante inglés fue capaz de llevar a sus tropas a la victoria en la Verde Irlanda. Su nombre era Oliver Cromwell. Mientras se ganó la reputación de comandante de caballería durante la Guerra Civil Inglesa, el arma de ataque de Cromwell era la bala de cañón. Sus enemigos tendían a esconderse detrás de las murallas en lugar de combatir en campo abierto. Por entonces, Cromwell solo llevaba 40 semanas en Irlanda, pero su cruel campaña sangrienta dejó una sombra de odio. Sembró tanta muerte y destrucción en toda la isla que el nombre con el que se recuerda a ese día es sinónimo de maldición. Que la maldición de Cromwell caiga sobre ti. Cuando viajas a Irlanda y visitas las ruinas de un castillo o de una casa, si preguntas quién es el responsable, te dirán que fue Cromwell, aunque él nunca haya estado allí y probablemente fuese devastado 200 años después de su muerte. La historia comienza en octubre de 1641, cuando los católicos de la isla conspiraron para derogar las normas protestantes de Inglaterra. Irlanda ha sido gobernada por la corona británica durante siglos, pero a principios de 1600, el régimen instituyó una política de asentamiento con la que se confiscaron las tierras de los irlandeses católicos para concedérselas a los colonos británicos. Es comprensible que los irlandeses pensaran que los ingleses habían venido para robar sus tierras y querían echarlos de la isla. Al principio, fue una revuelta de los partidarios irlandeses de Ulster contra los protestantes. También intentaron apoderarse de Dublín, pero no lo consiguieron. Esta revuelta inicial en el norte pronto se extendió por toda la isla en 1642. La violencia estaba presente en los dos bandos y se estima que murieron más de 400 ingleses en el levantamiento irlandés. El número de bajas de irlandeses fue similar. Cuando la historia de la revuelta llegó a Inglaterra, los 400 se habían convertido en 154.000. La propaganda protestante culpó a los rebeldes católicos de las atrocidades. Eran historias morbosas sobre los excesos de los católicos irlandeses que atacaban a las personas en sus casas, mataban a los niños con picas, echaban a las mujeres a los ríos. Las difundían para incitar a las corrientes anticatólica y antiirlandesa en Inglaterra y eran efectivas. Los ingleses ya consideraban a los irlandeses como a unos salvajes, y estas historias exageradas llegaron a los oídos esperados, incluyendo los de Oliver Cromwell. Cromwell era miembro del Parlamento de Cambridge y un protestante fundamentalista. Cromwell no solo era puritano, procedía de la rama más radical del puritanismo. Era separatista o independentista. Pensaba que la Iglesia de Inglaterra había ido demasiado lejos para purificar. Querían una iglesia separada e independiente. Así eran los radicales dentro del grupo radical. Cromwell mostró algunos signos de grandeza futura. La impresión que daba no era la de un caballero, más bien la de un granjero, en muchos sentidos. En mi opinión, era un inculto. Era una persona como cualquier otra. Su único rasgo característico era una verruga que tenía justo aquí. Una vez un pintor le hizo un retrato y le preguntó si quería que apareciese la verruga. Y le dijo que sí, que también la pintara. Cromwell era tal y como lo veías.
El levantamiento irlandés causó una gran crisis política en Inglaterra cuando el rey y el parlamento discreparon sobre quién debía dirigir el ejército para sofocar el ataque irlandés. El reino entero se estaba disolviendo. Al cabo de un año, la guerra civil quedó dividida entre los partidarios del régimen de Carlos I y los miembros radicales del parlamento que se oponían al monarca, entre ellos Cromwell. Él mismo organizó una tropa de caballería parlamentaria para enfrentarse al rey. Cromwell tenía 43 años cuando empezó la guerra civil. No había recibido entrenamiento militar ni tenía experiencia. Aún así, tuvo éxito y llegó a ser teniente general. Sencillamente era uno de esos amateurs extraordinarios. No fue a ninguna academia militar porque no existían en aquella época. Pero los grandes generales como Patton, Eisenhower o incluso Montgomery no recibieron ninguna formación. Fueron grandes generales porque lo llevaban dentro. Y Cromwell tenía ese liderazgo. Cromwell llevó al campo de batalla una intensidad peculiar. Estaba tan lleno de energía que podía morder su labio hasta hacerse una herida. En el siglo XVII, las batallas de la guerra civil condujeron a un choque en la trayectoria de las maniobras de caballería para los comandantes inexpertos. El procedimiento habitual consistía en mantener unidos a los caballos y atacar al enemigo a toda velocidad. Después del impacto, los soldados se dispersaban para combatir. Pero Cromwell entrenó a su caballería para que el ataque fuese más efectivo. Los mantenía unidos después del asalto y rodeaba al enemigo para seguir con el combate. Rechazaba los antiguos ideales que definían el generalato de la caballería. Aprendió a servirse de la masa y del peso en la caballería para atacar o derribar al contrario. Todos estamos familiarizados con la imagen de un caballero vestido con una armadura brillante. Pero en la era de Cromwell, el equipo consistía en un traje de unos 11 kilos, compuesto por una pieza para proteger el pecho, otra para la espalda y un casco. Un caballero también llevaría un par de pistolas como estas. Su arma más potente era una espada de doble filo de apenas 1 metro. Por entonces, montar a caballo con una de estas armas era devastador para la infantería de tierra. No solo era un comandante de caballería magistral, algunos le consideraban el padre del ejército británico. Entre 1645 y 1646, participó en la formación del primer ejército profesional de la historia británica que sustituyó a las milicias desorganizadas de los condados con una estructura de mando centralizada. De esta fuerza, conocida como el Nuevo Ejército Modelo, se sirvió Cromwell para conquistar Irlanda. Como el uniforme del ejército era de color rojo, estas fueron las primeras tropas británicas en denominarse soldados de casaca roja. Los casaca roja, bien entrenados, armados y vestidos, cambiaron por completo el curso de la guerra civil. En la primavera de 1646, las fuerzas de la realeza fueron derribadas. Carlos I se rindió y en 1649 perdió también la corona y su cabeza. Fue Cromwell quien decidió procesar al rey y que le cortaran la cabeza. Este fue el mayor acontecimiento de mediados del siglo XVII. Fue uno de esos acontecimientos en los que todos aquellos que vivieron en esa época recuerdan lo que estaban haciendo cuando oyeron la noticia. Aunque Carlos I había muerto, en Irlanda todavía quedaba una fuerte presencia de la monarquía. Había que poner fin a la resistencia irlandesa. No llevó mucho tiempo convencer a Oliver Cromwell para que dirigiera la invasión. Estaba dispuesto a vengarse de los irlandeses. Supongo que Cromwell pensó que la situación ya se había establecido lo suficiente tras la ejecución del rey y que ya era el momento de llevar a cabo algo que hubiesen preferido hacer en 1641. Ahora que tenía la oportunidad, la aprovechó al máximo. La filosofía de guerra de Oliver Cromwell era sencilla: encontrar al ejército enemigo, entablar combate y derribarlo en el campo de batalla.
Esta era la estrategia impaciente de un hombre impaciente. Su forma de actuar era rápida e implacable. Si una noche se proponía recorrer 60 kilómetros para llevar a cabo un ataque por sorpresa, lo haría. Cromwell estaba bien preparado para la campaña irlandesa y se aseguró de que hubiese fondos suficientes para abastecer a Inglaterra durante el transcurso de la lucha. También cumplió con esto. Conocer al enemigo es vital para un comandante militar y en la actualidad sigue siendo igual de importante que en el siglo XVII. Si Cromwell quería acabar con la resistencia irlandesa, antes debía saber con quién iba a enfrentarse. La oposición irlandesa a Cromwell se unió bajo las órdenes del comandante del régimen James Blatter, marqués de Ormond. La componía un grupo de católicos y protestantes del régimen irlandés llamados la Alianza Confederada del Régimen. Ormond había sido el primer teniente de la realeza en Irlanda y se le encargó la reconstitución de la monarquía. Sintiendo que su ejército no aplacaría la fuerza invasora de Cromwell, optó por una estrategia de defensa. Cuando llega Cromwell se enfrenta a una guerra diferente. Supongo que esperaba participar en grandes batallas en campo abierto, pero no encontró a ningún miembro de la Alianza Confederada del régimen. Esperaban en la fortaleza el ataque de Cromwell. Y los atacó. Durante los meses siguientes, la máquina de guerra masiva de Cromwell se desplegó por toda Irlanda. No solo derribó murallas, sino que acabó con muchas vidas tras el ataque. En agosto de 1649, la guerra por la conquista de Cromwell llegó desde Inglaterra hasta cerca de Dublín, la capital de Irlanda. Ninguna tormenta hubiese supuesto un peor augurio. Cromwell movilizó a un total de 12.000 soldados de su nuevo ejército modelo para combatir la campaña irlandesa. Estaba compuesto por 4.000 soldados de caballería y 8.000 de infantería. Los 2/3 del nuevo ejército modelo estaban compuestos por mosqueteros como este. Su principal armamento era esta arma, un mosquete de mecha. Para cargar el arma bastaba con introducir una bola y pólvora aquí dentro y hacerlo estallar. Pero con una diferencia. Esta arma requería llevar una mecha o una espoleta durante la guerra, y eso no era fácil. Para dispararla, encender la mecha y dar en el blanco, era necesario depositar un montón de pólvora dentro de esta tapadera. Cerrarlo y luego colocar la mecha en un dispositivo llamado serpiente o cierre del mosquete. Imagina hacer todo esto mientras que el enemigo te ataca. El mosquete era muy incómodo y pesado, así que los mosqueteros usaban un palo de apoyo como este para apuntar con precisión. Ya solo queda reconocer el blanco, abrir la tapadera, apuntar al campo y esperar el resultado. Alguien sugirió con cinismo que la víctima podía morir antes por el impacto de la bola en la... Situación. Los unionistas irlandeses emprenden un enfrentamiento contra la legislación de Inglaterra. Misión: invadir Irlanda y sofocar el levantamiento irlandés. Ejecución. En 1649 se recurre a la caballería, a la infantería y a la artillería pesada. Administración. Nuevo ejército modelo británico. Mando y control: Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. De las murallas en lugar de combatir en campo abierto. Por entonces, Cromwell solo llevaba 40 semanas en Irlanda, pero su cruel campaña sangrienta dejó una sombra de odio.
Bienvenidos a Conquistadores. Soy el capitán Dale Dye. Igual que un arrecife oculto puede suponer el naufragio de un barco, Irlanda ha desbaratado los planes de posibles conquistadores. Sin embargo, en el siglo XVII un comandante inglés fue capaz de llevar a sus tropas a la victoria en la Verde Irlanda. Su nombre era Oliver Cromwell. Mientras se ganó la reputación de comandante de caballería durante la Guerra Civil Inglesa, el arma de ataque de Cromwell era la bala de cañón. Sus enemigos tendían a esconderse detrás